Vamos a hacer algunos ejercicios de dibujo. Casi todas las formas que observamos las podemos simplificar en figuras geométricas, ya sea cuadrados o rectángulos, círculos o triángulos. Pero claro, suena fácil decirlo, pero a veces es complicado cuando vemos una forma orgánica, un árbol, ¿no? Una persona, este, una mesa con sillas. Pero si uno observa un poquito más, todo es reducible a formas geométricas. Vamos a hacer un ejercicio inicial como para que ustedes empiecen a desarrollar el ojo en la observación. Este, por ejemplo, es un plato, ¿no? Obvio. Pero uno podría decir, bueno, esto es un círculo, ¿no es cierto? Un círculo. ¿Qué? El plato puede moverse, puede irse a izquierda, derecha, arriba, abajo, puede acercarse o puede alejarse, ¿no es cierto? Cuando se aleja, achica su tamaño, cuando se acerca, lo agranda. El problema no es tanto eso, el tema del tamaño, el alejamiento o acercamiento, ni tampoco el desplazamiento, sino el problema es cuando empieza a rotar, cuando empieza a rotar sobre sí mismo. Imaginémonos un, si este es el plato, imaginémonos un eje horizontal, ¿no es cierto? Observen lo que pasa. ¿Qué forma empieza a tomar? Ya sea en esta dirección o en esta. Bueno, lo voy a poner en otro color. El ancho obviamente se mantiene, pero estos límites empiezan a acercarse y la figura que empieza a aparecer, ¿no es cierto?, es más la de una elipse. Y cuanto más la giro sobre sí misma, ¿no es cierto?, esta elipse, la voy a poner en otro color, esta elipse todavía se vuelve más aplanada. Observen. ¿Cómo puedo diferenciar si hizo este movimiento o este movimiento? Bueno, yo por ejemplo podría modular la línea que se llama, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si yo quiero dibujar el plato, este, supongamos que lo pongo con un lápiz, ¿no? Okay. Y quiero decir que aquel lado es el que está atrás. Bueno, yo podría, por ejemplo, resaltar el de adelante. Entonces, de algún modo, estoy resaltando y el de atrás lo podría incluso hasta borrar un poquito y dibujarlo incluso más delgado. Entonces yo podría incluso sugerir con la línea que esta parte que está aquí es la que está por delante. Es una pequeña sugerencia. Vimos ya que el eje horizontal, ¿no es cierto?, es el que nos puede modificar esta distancia. No nos modifica esta porque esa está en el eje, esa no se modifica. Pero también puede haber un eje vertical, ¿no es cierto? Imaginémonos que este es el plato y el eje ahora es vertical. Entonces el giro va a ser así. Fíjense lo que pasa, pasa exactamente lo mismo, nada más que el eje que se mantiene es el vertical. ¿Eh? Entonces, si yo tuviera que dibujarlo, vamos a ponerle otro color, al plato que gira sobre sí mismo, sobre el eje vertical, tiene esa forma, ¿no es cierto? Entonces, los círculos, cuando rotan sobre sí mismo, ya sea el eje vertical, el eje horizontal, o incluso podría tener un eje, este es el plato, ¿no es cierto? Si este es el plato, yo podría tener un eje oblicuo, ¿no? En esta dirección o en esta. Y pasaría exactamente lo mismo. ¿Eh? Si el eje es así, se empezaría a modificar de este modo. Cuanto más inclinado, ¿no es cierto?, más se achica. Pero no se modifica
la distancia que está sobre el eje que gira, porque ese no penetra en el espacio. Por supuesto que hay combinaciones, ¿no es cierto? Podría girar así y podría girar así, pero bueno. Lo importante es que ustedes empiecen a observar. A veces no giran los elementos, a veces gira uno, ¿no es cierto? Uno es como una cámara que va, por ejemplo, si uno mira el plato sobre la mesa, ¿no es cierto? Al menos que uno la mire en forma cenital, la va a ver así. Pero normalmente, si yo estoy, supongamos que esta es la mesa, yo estoy parado, ¿no es cierto? Y el plato está aquí, mi mirada es oblicua. Entonces es muy factible que yo al plato no lo vea así, sino que lo vea así. ¿Por qué? Porque no es que el plato haya girado, yo lo estoy mirando en diagonal. O sea, el punto de vista no es este, sino que el punto de vista es ese. Entonces, eso con respecto a las formas circulares. Vamos a las formas cuadrados o rectángulos. Por ejemplo, un elemento como este, que es un cuaderno, ¿no es cierto? Ahí. Ahí, de algún modo, las horizontales están paralelas a los bordes de la pantalla y las verticales también, ¿no? ¿Qué pasa si lo giro sobre sí mismo? O sea, supongamos que este sea el cuaderno y yo me imagino un eje ahí y lo hago girar sobre sí mismo. Observen lo que pasa. O sea, lo que está sucediendo aquí es que si el eje está ahí, si el eje está acá, este borde se agranda y este borde se achica, porque las cosas que penetran en el espacio se achican, las cosas que se acercan hacia nosotros se agrandan. Pero el único que se mantiene es el del eje. Si el eje está aquí, este se mantiene. ¿Y cómo se empieza a modificar? Se empieza a modificar en esta dirección. O sea, se agranda el de adelante, se achica el de atrás, pero a la vez, se aplasta, ¿no es cierto? Entonces, el dibujo va a ser así. Entonces yo ahí entiendo que este elemento giró sobre sí mismo. Y al revés, igual. Miren cómo se agranda este y cómo se achica este. ¿Eh? El dibujo de lo que hice recién sería así. ¿No es cierto? Ahora, este eje está ahí. Pero ¿qué pasa si el eje, supongamos que este es el cuaderno, y yo el eje lo aplico aquí, ¿no es cierto? Aquí. O sea, este lo dejo intacto y lo que hago es moverlo así. Entonces, este se mantiene, este se mantiene, y el que se agranda es el de abajo. Pero al agrandarse, esta distancia se empieza a cortar también. Entonces el dibujo va a quedar aproximadamente así. Entonces, lo que yo los invito es a observar las formas circulares, las formas ortogonales como esta, y ver qué les pasa cuando penetran el espacio. Por ejemplo, si yo pongo un eje vertical, aquí empieza a pasar lo mismo. Este va a ser más grande de tamaño que este. Y estas dos, en vez de ser paralelas, se van a, se van a poner oblicuas. O sea, el ejercicio que hice recién sería esto. ¿Eh? Ahora, esto es perfectamente aplicable, por ejemplo, a una fachada, es perfectamente de un edificio, es perfectamente aplicable a un mueble. O sea, por ejemplo, una mesa, ¿no es cierto? Una mesa de perfil, ¿no es cierto?
tiene un tablón y dos patas, ¿no? Pero supongamos que yo la dibujo en perspectiva, la, la tabla de arriba, ¿no es cierto? Es factible que tenga esa forma, que esta sea un poco más grande que esta porque está más cerca mío. Y las patas, a su vez, lo mismo. No van a ser iguales, sino que esta va a ser un poco más chica y esta también. Y ahí está escondida la otra. Vamos a practicar esto. Lo importante es que ustedes vayan desarrollando el ojo y cuando observen vayan viendo cómo se van comportando los planos verticales, horizontales, oblicuos.